Hola, buenas tardes a todos. Hola, profesor. Consultas antes de iniciar la clase del día de hoy. ¿Dudas en relación a la visto en la clase anterior? Vimos una red en baja presión y quedamos con un ejemplo pendiente que ustedes tenían que realizar. Lo vamos a hacer de inmediato. En realidad lo vamos a revisar. Asumo que ustedes avanzaron en él. Gas 2020, tengo aquí los apuntes. Voy a abrirles lo que quedamos en la clase anterior. Les voy a compartir la pantalla que revisemos. Bien. Esto es lo que habíamos quedado. ¿Lograron resolverlo? Lo que vamos a ver ahora, ¿ya? O vamos a revisar los diámetros que, entre comillas, deberían haber obtenido ustedes. No puedo ver la pantalla más grande porque me va a generar conflicto. Pero en general ustedes tienen este, que era el último esquema que estaba en la diapositiva. Y aquí yo tengo una plantilla de cálculo que es un poco más automática que la que realizaron la semana pasada. Entonces vamos a identificar de la misma forma el tramo de 1 a 2 con un largo de 12 metros. Después viene el tramo 2-3 con un largo de 1 metro. Voy a repetir lo que hicimos. Después el 3-4 con un largo de 2 metros. Después el 4-5 con el largo de 2 metros. Después teníamos el 4-6
con un largo de 2 metros. Después del 6 al 7 con un largo de 1 metro. Si no me equivoco, estamos bien. Del 1 al 2, 12 metros. Del 2 al 3, 1 metro. Del 3 al 4, 2 metros. Del 4 al 5, 1 metro. Del 4 al 6, 2 metros. Y del 6 al 7, 1 metro. Después teníamos los tramos del 2 al 8. $5 metros. Del 8 al 9. Vamos a adoptar 0.6, que es la última, la estructura de la estufa. Del 8 al 10. 3 metros. Y después tenemos del 10 al 11. ¿Bien? Todo lo esquemático de la instalación. Las potencias teníamos 2 estufas de 2 cocinas y 2 califas. Entonces las potencias vamos a considerar la estufa como 3 megacalorías por 2 más 2 por 9 que son la cocina más el califón 2 por 20. ¿Ya? Solamente una referencia, y cuando realicemos proyectos completos, proyectos reales, ustedes van a utilizar las potencias de los artefactos. El tramo 1-2 alimenta todos los artefactos, ¿ya? Y esta plantilla está hecha para una prueba tentativa, ¿ya? Donde automáticamente me va dando las presiones, y yo estoy en este caso de la ruta del punto 2, del 1, 2, 3, 4, disculpa, 1, 2, 3, faltaron 12, 13, y tenemos el 14, 15, y mi punto más desfavorable sería el 15. Después tengo la ruta, disculpen, del 10 al 11, después tengo el 3 al 12. Del 3 al 12 con un largo del 10 al 11 0.6, del 3 al 12 con un largo de 3 metros, después tengo del 12 al 13 con un largo de 1.3, después del 12 al 14 con un largo de 1 metro, y después del 14 al 15 con el largo de 1.3. Entonces ahora identificamos de la misma forma los tramos, ¿ya? Y podrían ir obteniendo las rutas, ¿sí? ¿Por qué la potencia total es 64? Porque el tramo 1-2 alimenta todos los artefactos. Porque lo que vamos a suponer que si esta es una red en baja presión, al lado del estanque hay un regulador de tapa única. Y lo que hace es pasar de alta presión a baja presión. No, sí, eso lo entiendo, pero es que me había dado 62. 62 probablemente las potencias son distintas. ¿Cuánto consideraste que la estufa de potencia? Ya, que yo consideré la cocina de 9, la cocina ustedes están tomando la de 8, 62. Ya, es un tema de potencia. ¿Sí? Ahí estamos bien. Esta es la plantilla bastante más automática. Del tramo 2 al 3 tenemos la potencia de 2 califón más las 2 estufas. Del tramo 3 al 4 tenemos 2 cocinas. Del tramo 4 al 5 tenemos solo una cocina. Del 4 al 6 solo una cocina. Del 6 al 7 solo una cocina. Y bueno, del 6 al 7 solo una cocina. Del 2 al 8 tenemos 2 estufas. Del 8 al 9 tenemos una estufa. Del 8 al 10 una estufa. Del 10 al 11 una estufa. Del 13 al 12 tenemos 2 califón. Del 12 al 13 tenemos un califón. Del 12 al 14 tenemos un califón. Y del 14 al 15 tenemos 2 califón. ¿Qué es lo que es relevante en otros puntos de llegada? Por ejemplo, el punto 15. Nos está dando una pérdida de, en este caso, para esta plantilla, por eso les digo, no hay una regla, de 456. Y nuestra pérdida máxima aceptable en 150. Por lo tanto, en esta plantilla base, que es otro ejemplo, yo me empiezo a corregir de alguna forma los recorridos para llegar al artefacto número 15. Por ejemplo, podría poner 3/4 la ruta
o todo en 3/4, por ejemplo, y ver qué es lo que pasa. El punto 15, que es el más alejado, ¿ya? El que tiene mayor potencia, me sigue con 150. Entonces ahí después empieza a hacer el juego. Este es 1 pulgada. No sé, esto está cambiando a otra plantilla de Excel. ¿Ya? 66. Así que en 3/4, 173, y tomo una inmediatamente mayor que 1 pulgada, el primer tramo, mi presión es recorrido mayor, en este caso, cambia automáticamente a 66 y eso me da opción a ir bajando tramos del recorrido. 2, 3, 3/4, después tengo el tramo 3/12, lo voy a bajar a media, y el 12/14, que es otra tentativa. Entonces, este es 3/4. ¿Ya? 81. Sigo con el problema del cálculo. 3/4 de media, el 12, 13 y el 3 al 12. Ya, no puedo bajar. ¿Ya? Entonces debería haber dado a ustedes probablemente el primer tramo 3/4 y todo un recorrido hasta el punto 12, según lo que me está dando a mí, hasta el punto 13, 12, hasta el punto 12, porque el punto 13 va a ser media. Le está dando en 3/4, si no me equivoco. Desde 1 pulgada, 3/4 el tramo 2-3, y del 3 al 12 también les dio 3/4, y después del 11, 12, 14 les dio en media, y del 14 al 15 les dio en media. Del 12 al 13, media, media, media. Del 2 al 8, probablemente aquí vamos a utilizar 3/8 y sin ningún problema. Del 2 al 8, del 8 al 9, del 9 al 10 y del 10 al 11. Después del 3 al 4, del 4 al 5 y el 6 al 7. Ustedes se fijan aquí una plantilla que fue bastante más rápida que la que ustedes utilizaron. Está un poco más automatizada, pero el procedimiento de cálculo fue el mismo, que se centró en buscar el artefacto de mayor potencia y más alejado, y posterior a determinar esa ruta, se realizan las correcciones. Los datos son los mismos que ustedes conocen: punto inicial, punto final, el largo, en este caso la potencia, megacalorías por hora, diámetro nominal, diámetro en centímetros, el K, que es la fricción, el delta P y el delta P acumulado. La diferencia de esta tabla con la que se hizo la semana anterior es que está automáticamente, está hecha con macros que lee el punto de llegada y automáticamente puede determinar cuál es la ruta en base a la lectura de los puntos iniciales y finales. Y usted, al ingresar el diámetro nominal automático, en este caso el diámetro nominal, lee cuál es el diámetro en centímetros y lo lleva a la fórmula. Es un tema de jugar un poquito por la plantilla. Y esta tabla no lleva el delta T proporcional, está hecha como una tentativa, donde es probar diámetro. Por lo tanto, no sé si a ustedes les conviene realizar una tabla donde ustedes van probando diámetro, o una tabla donde ustedes van calculando un delta P inicial, y aquí fue lo que ocultamos de la tabla de la semana anterior, ¿ya? Para que no se vieran. Esta memoria que ustedes ven acá es un formato de lo que se entrega en un proyecto, donde de alguna forma lo único que nos interesa son los puntos iniciales y finales, los largos, las potencias, los diámetros nominales, ¿ya? En la fricción considerada, la pérdida en Pascal y la pérdida acumulada, donde a nosotros nos interesa porque los diámetros nominales son los que van a ir al plano, y el delta P, que en todo el recorrido no puede ser mayor a 150 Pascal. ¿Les dio algo similar a ustedes? ¿O no alcanzaron a hacerlo?
Profesor, una consulta. ¿Sí? Yo un ejemplo lo hice con delta P proporcional, pero Sí. tenía la duda que un ejemplo largo total, ¿cómo lo tenía que medir en el sentido? ¿Sería como del primer tramo, del punto 1 al punto final del artefacto? Por ejemplo, en el caso donde habían dos artefactos, ¿cómo se hacía eso? El ¿Cuál se delta considera P, como largo total? es que el delta P sí, para ese mecanismo, por ejemplo, buscamos el artefacto de mayor potencia o más alejado. En este caso, el artefacto de mayor potencia más alejado es el punto 15. Por lo tanto, la primera tentativa de diámetro va a ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 12, del 12 al 14 y del 14 al 15. O sea, el recorrido del 1 al 15. Por lo tanto, el largo total y el delta P proporcional se determina considerando el largo del 1 al 15. Y calculas todos los diámetros del recorrido. Y después vuelve y continúas calculando los diámetros de los otros tramos, conservando, en este caso, sin modificar los diámetros del recorrido que ya tiene hecho. Y después, si quieres, por ejemplo, el punto 7, consideras el largo total del punto 1 al punto 7, entendiéndose como tal del 1 al 2, al 3, al 4, al 6 y al 7. Por lo tanto, cuando estás cada nuevo tramo tiene un largo distinto, un largo de tramo, porque el largo de tramo es el largo del recorrido que ustedes realizan o el recorrido que va a desarrollar el gas. Mi consulta es, ¿lograron hacerlo o hay dudas para que lo realicemos en más detalle? Yo igual lo hice, pero igual me gustaría que se lo pudiera hacer con más detalle. Porque un ejemplo de los diámetros nominales, igual yo tengo algunos diámetros diferentes, pero es que igual yo creo que los diámetros, un ejemplo en el segundo tramo, el 2 al 3, yo tengo que, al menos me salió como de un medio, o al menos lo bajé a un medio. No sé si para ver donde lo hice como por el Del delta 2, proporcional. ya, del 2 al 3. Sí. Del 2 al 3, ¿cuál es la potencia que consideraste? Porque el 2 al 3 alimenta los dos caliform más las dos estufas. Elegí 56, profesor. Voy a intentar mandar una foto por el chat, a ver si lo puede. Estoy viendo cómo se hace. Porque si yo considero un medio, no tengo opción de mezclar acá o de escribir sobre esta pantalla. A lo más podría insertar un cuadrito de texto, porque estoy del computador. Me está dando 1 pulgada. Profesor, ¿Sí? es que, por ejemplo, si se colocase un medio del 2 al 3, del 3 al 12, ¿no podría ser un diámetro mayor por un tema No. de factibilidad técnica, ¿no? Ustedes siempre van disminuyendo el diámetro, pero no aumentando. Claro. No, y al colocar un medio del 2 al 3, después del 3 al 12, al cambiar el resto, no da más de 150. Sí. Pero eso es lo que ustedes tienen que ir probando. Cuando ustedes hacen una disminución de diámetro, siempre disminuyen del artefacto y van retrocediendo. Probablemente matemáticamente, si cambiamos del 2 al 3, lo cambiamos a un medio, nos va a dar las potencias, como dice su compañero, menor a 150, pero no podemos tener diámetros de 1 pulgada, después bajar a media y después subir a 3/4. Por eso en ocasiones tenemos que ir respetando el recorrido. Así que eso es
de alguna forma lo que ustedes tienen que ir utilizando ciertos criterios. A veces es más fácil cuando vamos, me da 3 octavos. En realidad yo lo hice bastante rápido porque lo conocía, lo hemos hecho varios semestres. Por eso sé cuánto tiene que dar. Pero en general, un proyecto de gas licuado casi todo va en media y 3 octavos. Un gas licuado en baja presión. Porque es una instalación de una casa pequeñita. Y en términos prácticos, tiende a hacerse todo, o la mayoría de los casos, todo en cobre tipo L de media pulgada, para no tener un tema de costo en el cambio en este caso de las piezas, o del fitting, de cambio de diámetro. Pero también hay que hacer una evaluación económica, utilizar un metro de 3 octavos, una instalación de toda de media, donde ese metro de 3 octavos va a significar probablemente usar un fitting especial para bajar de media a 3 octavos. Y si necesito ocupar una válvula, en este caso de corte, lo que es de media, voy a tener que tal vez aumentar nuevamente a media para poner la válvula y después tal vez volver a reducir. Por eso también hay que evaluar todo el fitting o las piezas que vamos a utilizar para saber si nos conviene hacer tramos pequeños en diámetro menores o hacer un juego de diámetro. Aquí estamos viendo el parámetro general de cálculo, pero dentro de este principio o esta idea de cálculo, que también utilicemos un poquito los criterios técnicos que nos pueden ayudar. Aquí solamente algunos diámetros. Pero ustedes deberían haberle dado algo similar a esto. No tenemos un ramal principal de 1 pulgada. Después del 2 al 3 vamos a copiar este. Del 2 al 3 pasa a ser en 3/4 y del 3 al 4 todo es media. Del 6 al 7 tal vez podríamos haber bajado. Del 6 al 7 tal vez igual podríamos trabajar en 3 octavos. Nos da. Y del 4 al 5 también. Ya, podríamos ir ajustándonos al mínimo en cada una de los terminales. Y eso es lo que les digo, que este ajuste al mínimo sí el que después hay que evaluar si económicamente nos conviene o no. Profesor, pero más o menos, ¿cuáles son los parámetros básicos para decidir los tamaños o los diámetros de las tuberías? Un tema es el cálculo, que tiene que ser menor, una pérdida menos de 150 pascales, pues viene otro criterio económico. Por ejemplo, mira, aquí les quiero esquematizar, bueno, aquí estamos viendo un poco, nos da 1 pulgada, después pasamos al 2 al 3 en 3/4, después bajamos a media, ¿ya? Y probablemente podemos bajar estos tramos a 1 media, habría que revisar si podemos bajar del 4 al 6. ¿Ya? Pero las llaves de corte de cocina son en media pulgada, no hay llaves de corte en 3 octavos. ¿No? Si yo tengo una llave de corte en media pulgada y ustedes tienen una red en 3 octavos, van a tener que usar fitting para pasar de 3 octavos a media y poder conectar nuestra llave de corte. Por lo tanto, si utilizamos, por ejemplo, si todo esto fuera en media, utilizar un metro, ¿ya?, de cobre tipo L para subir, entre octavos habría que evaluar qué es más rentable. Si utilizamos esta subida de 1 metro entre octavos y consideramos el fitting especial para después poder conectar la llave, o utilizan todo este metro en cobre de media pulgada. Por lo tanto, este criterio de evaluación, hay un tema técnico que nos indica el diámetro mínimo, pero también viene un criterio económico. Aquí no es tan fácil de ver porque no hemos pasado esa situación económica, pero después cuando empecemos a tomar un proyecto y ustedes tengan que argumentarlo desde el punto de vista técnico, económico, y además la facilidad del maestro. O sea, si nos llenamos de mucho fitting, tenemos más soldadura y tenemos más trabajo. Entonces, también habría que evaluar si esta subida en ocasiones nos conviene o no hacer una mezcla de diámetros. Por eso ahí también podría ser su criterio. O sea, si sabemos que nos da con 3 octavos, pero es probable que sea más caro poner ese metro de entre 3 octavos que dejarlo en medio. Distinto es el sector de la estufa, que toda la red, ¿ya?, completa es entre octavos. No tenemos 5 metros, tenemos 8 metros, y además todas las subidas, que aquí puede ser rentable en el tramo de la estufa utilizar diámetros menores, que tienen una menor potencia. Y acá en estos tramos, ya al califón generalmente nos da en media, pocas veces nos va a dar entre octavos, al menos que sea un califón pequeño,
Pero este tramo, si un trámetro pequeño entre octavos, puede ser también más caro cuando tienes que poner una llave o una válvula de corte que es de media. Por lo tanto, viene un criterio también económico. No se cieguen a lo que les dé matemáticamente una tabla, porque con la tabla ustedes pueden hacer maravillas, incluso si tienen una tabla automática, pueden ir jugando y hacer todas las adecuaciones, ¿bien? Para ir buscando que les dé exactamente menor a 150, pero pueden llegar a soluciones técnicas que no son muy viables. Entonces, lo principal es que ustedes sean capaces de evaluar un proyecto como un todo. No solamente porque la fórmula les dio que era menos 150, sino también la facilidad de ejecución del trabajo, ¿ya? Los materiales que existan o que estén disponibles en el mercado, y por temas prácticos también la economía, que es evidente, y por temas prácticos cuando tengan que ejecutarse, que él no vaya a presentar problemas por el maestro, ¿ya? Incluso hay ocasiones que cuando se utiliza cobre para agua potable y para gas, para instalaciones pequeñas, todo el cobre se especifica tipo L, porque un gasfitter, o si ustedes utilizan mano de obra muy especializada, él no va a diferenciar si el cobre es para agua potable, que es un cobre tipo M, o un cobre para gas, que es un cobre tipo L. Y en realidad, para evitar ese posible error, uso de piezas de un cobre de inferior calidad, que cuando está instalado, ustedes no se van a dar cuenta, porque ambos tienen el mismo color, se decide optar por un solo tipo de cobre y tal vez hacer una instalación de agua potable un poco más cara, pero disminuyen la probabilidad de error. Por eso en temas prácticos o en temas técnicos viene decisión del proyecto, y es la decisión en este caso más que el proyecto, del proyectista, qué es lo que quiere ejecutar y qué es lo que se quiere materializar. Cuando ustedes utilizan tuberías de PPR, que es lo que más se está dando ahora, da lo mismo, porque no vamos a confundir un PPR con cobre, pero y el cobre que vamos a tener en obra o que va a estar disponible va a ser todo el cobre de la misma calidad. Pero eso no hay una regla. Pero cuando ustedes tengan un trabajo o realicemos talleres, pueden haber, si ustedes son como 20, 30, parece que son 37 personas, ya van a haber 37 soluciones distintas. Por lo tanto, no quiero que quede esa regla o que se comparen con sus compañeros. Si aquí alguien especificaba diámetros en este caso 3 tipos de diámetros, está bien. Y si ustedes querían especificar todos los diámetros en este caso como diámetro mínimo media, y no utilizar 3/8, también está bien. Lo único que nos debe dar la presión acumulada en el recorrido sobre 150. Si es todo menos, el proyecto está, de alguna forma tiene menor pérdida, y este juego de diámetro es un tema de economía. Por lo tanto, hay que ver cuántos son los largos. Y estos largos están muy desproporcionados porque este proyecto no es real. ¿Y por qué este proyecto está presentado de esta forma? Porque quiero, de alguna forma, los criterios o evaluación, cuando tenemos situaciones de este tipo, y que tenemos diámetros de 1 pulgada, que aparecen 12 metros, ¿ya? Más diámetro de 3/4, si lo queremos evaluar en cobre, ¿me podrían decir más o menos cuánto vale el cobre o una tira de cobre de 1 pulgada tipo L? ¿Tienen nociones del precio? ¿O no? Parece que no. O los perdí a todos, como día lunes. Pero eso, En el Sodimac ¿Sí? sale como a los 6 metros del cobre tipo L de 1 pulgada a 51.290. Ya. Tenemos aproximadamente el tramo A1 a 2, 100.000 pesos en cobre. Este es un ejercicio bastante teórico. Entonces ahí viene la pregunta. Yo realizo toda esta red en baja presión, demando de un primer tramo del 1 al 2 solo por su distancia y la potencia conectada de 1 pulgada, que tiende a ser bastante caro. Pero también tenemos otra opción, de poner en el punto 1 un regulador de primera etapa,
y en el punto 2 un regulador de segunda etapa. ¿Qué va a pasar ahí? Del punto tramo 1 a 2 vamos a tener una red de distribución en media presión, o sea, vamos a tener una presión más alta de trabajo, y al tener una presión más alta de trabajo vamos a poder transportar más cantidad de gas por un diámetro menor. Nuestro diámetro de 1 pulgada probablemente nos va a bajar a 3/8. Vamos a alimentar nuestro regulador de segunda etapa, y a la salida del regulador de segunda etapa vamos a tener baja presión. Y para el análisis vamos a considerar desde la salida del regulador de segunda etapa hasta cada uno de los artefactos la pérdida máxima de presión son 150 pascal. Por eso nuestro punto de partida, si hacemos el primer tramo en media presión y los segundos tramos o los siguientes tramos en baja presión, nuestro punto de partida ya no va a ser el 1. Para la red de baja presión va a ser el punto 2. Y al hacer el punto 2, si ustedes observan, vamos a reducir el recorrido, nuestra pérdida proporcional ya a partir del punto 2 en adelante, y eso nos va a hacer bajar los diámetros de 1 pulgada probablemente a 3/8, y los de 3/4 van a cambiar a media. Por lo tanto, habría que evaluar económicamente cuánto es la inversión de un regulador de segunda etapa, ¿ya? O la instalación con un regulador de segunda etapa, con un regulador de primera etapa, con menores diámetros, o una instalación con un solo regulador de etapa única y con diámetros más grandes. Por lo tanto, tenemos más de una alternativa de solución. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar, a contar de la próxima clase. Voy a ver qué es lo que sus compañeros me escribieron por el chat, o me mandaron imágenes. Es que puedo visualizarlo. Aquí está lo que habíamos comentado previamente en el chat. Ese diámetro de media, que está del 2 al 3, si bien matemáticamente es correcto, porque nos da menos 150, técnicamente no reducimos diámetro y después volvemos a aumentar. Por aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos de 3/4, puse el primer tramo de 3/4, después en media. Pasa, yo ponía 3/4 el primer tramo. $188 me pasaba. ¿Ya? Por aquí un juego de 3/4 media, y este juego es el que no podemos tener. ¿Ya? Y llegó más cercano a los artefactos, ¿ya? Probablemente con diámetros mayores. Aquí tenemos algo que hay que evaluar. ¿Ya? O sea, no se cieguen con llegar a un valor lo más cercano. Lleguen a un valor cercano cuando técnicamente sea posible llegar acá. Entonces le digo, a Matías es que este valor lo cambie, si es posible por 3/4, y ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Y esta es una solución que podría ser válida, hoy es válida. ¿Ya? Después hay otro Matías que OMA fuente y comparte su proyecto, y aquí tengo un problema con este, no puedo verlo más grande, pero me dice que la pérdida máxima acumulada en el punto 15 son 201, y no podemos tener una pérdida de 101, no me da la opción de hacerlo crecer. ¿Ya? 190, 165, o sea, tenemos varios tramos que están con un error. Y tengo otro problema también con el trabajo que presentó MA Fuentes, que es la presión están equivocadas, las presiones acumuladas. Porque tengo 38, después de 38 le sumo 61, siempre fue sumando, ¿ya? Siempre fue aumentando, y las presiones son acumuladas del recorrido. No se suman todas las presiones. Esto es lo mismo que ustedes cuando diseñaron agua potable, calculaban la presión en el recorrido. ¿Ya? Vamos a revisar. Esperemos que cargue. Ya, aquí otra solución. Sí, si ustedes se fijan acá también hay otra solución que es bastante válida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir ahora? Podamos instalar un regulador aquí, en el punto 2, y veamos qué es lo que pasa. ¿Ya? Les voy a dar 5 minutos. ¿Ya? Un regulador en el punto 2, es lo que estábamos haciendo en el mismo ejercicio. Yo quiero que ustedes observen qué es lo que pasa. Y vamos a partir del punto 2, va a ser nuestro punto de partida. Por lo tanto, del punto 2 hacia cada uno de los artefactos, nuestra pérdida máxima va a ser 150 pascal. ¿Bien? Entonces les voy a dar unos 5, no nos alcanza. Ya. 10 minutos. Son las 3:10 aproximadamente, a las 3:20 revisamos qué es lo que pasa con estos diámetros. ¿Bien? Y ahí lo comentamos.
Profesor, yo tengo una consulta. Realmente que me quedé como atrapado en eso. Todavía tiene que ver con el delta P proporcional. ¿Ya? Y tiene que ver con el largo total. Lo que pasa es que estaba comparando con al menos las imágenes de los compañeros que subieron y tenemos al menos valores distintos. Un ejemplo podría demostrar al menos hasta el tramo, un ejemplo, el tramo 6-7. ¿Cuál largo total se usaría? No sé ¿De si cuál me ejercicio? ¿Del explico bien. actual o del anterior? Del anterior, del que Del tenía 6 dos al 7. cocinas, dos salas. ¿A Sí. qué artefacto vas? A la cocina. ¿A qué cocina? A la cocina, a Ah, la la segunda teoría. cocina. Sí. Ya. El 6 al 7 es el largo, el delta P se calcula el largo del 1 al 7. Del 1 al 7. Eso sería del 1 al 7, serían ya 12, 13, 14, 15, 16, 17. Serían 18 metros entonces largo total. 7. 12 no alcanzo a verlo porque lo pegué una 12, 13, 14, 15, 16, 17, sí, 18 metros. ¿Sí? Ya. Y para el caso después del 4 al 5, la cocina que está anterior, ahí sería 16 Serían o 12, 13, sería... 14, 15, 16. Ya. Ah, y entonces el largo total va dependiendo hasta el punto de llegar al artefacto. Correcto. Ya. Porque el largo total es el largo total del recorrido. Pero del recorrido hasta el primer artefacto que se topa, po. No, al artefacto que tú estás analizando. No es el que topa, es el recorrido al artefacto que estás analizando. Ah, ya, ya. Así que no les dejé los apuntes. Miren, les voy a dejar los apuntes en la plataforma. ¿Sí? Yo tengo dudas todavía sobre el delta P proporcional, cómo calcularlo, porque se supone que los primeros tramos se calculan con un largo total al artefacto más desfavorable, ¿Ya? ¿cierto? Ya, entonces, Pero
más desfavorable no aplican mucho acá. O al de más que requiera más consumo. El de mayor potencia o más alejado. O más. Es que me confundo porque sería hasta, por ejemplo, en este caso que hay artefactos en serie, sería hasta el primer artefacto o al último. Al artefacto más alejado, ya, o al artefacto, o, disculpa, la mayor potencia o más alejado. Ya. ¿No? No, guardé el Excel que creamos en la clase pasada. Ah, pero está versión online. Tendré. Revisemos el proyecto. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a ver, no sé cuánto están avanzando y cuánto no. Esta es la misma ficha que hicimos la clase anterior. Y ahora tenemos el recorrido. Vamos a suponer que tenemos un regulador de primera etapa y un regulador de segunda etapa para saber qué es lo que pasa al interior. Entonces aquí nos vamos, ahora tenemos recorridos distintos. Ya. Por ejemplo, si queremos irnos o a realizar un trazado, nos vamos a ir al artefacto más alejado, o disculpe, de mayor potencia y más alejado, que en este caso sería el punto 15. Entonces, nuestra primera tentativa va a ser no irnos del tramo, tenemos ahora, empezamos en el tramo 2 al 3. Entonces tenemos del 2 al 3. Después tenemos del 3 al 12. Doce, 13, 14 y 15. Entonces voy llenando la celdita.
Profe, ¿por qué comenzó del 2 al 3? Para evitar confusiones, lo único que anoté fue el recorrido que vamos a revisar al artefacto de mayor potencia y más alejado. Yo sé que aquí está la confusión de la mayoría. Entonces, si nos vamos a calcular del tramo 2 al tramo 15, tenemos un largo de los tramos del 2 al 3. 1. Del 3 al 12 son 3. Del 2 al 14 es 1. Y del 14 al 15 es 1.3. La potencia son 2 cálifos, son 40. Del 3 al 12 tenemos, disculpe, está mal al de arriba. Son 40 más 16. Del 12 al 14 son 20 y el 14 al 15 son 20. Hasta ahí no debería tener ningún problema. El límite proporcional es el largo del recorrido, en este caso el largo del tramo por 150, 1 por 150 dividido por el largo total. Y el largo total son 4, 5, 6.3. Eso va a ser para todo este recorrido. Y si ustedes lo suman, todo esto da aproximadamente 150 porque es la pérdida del recorrido. Más amplio. Entonces podemos determinar o estimar cuál es el largo, ¿ya? O el diámetro. El 1,6, 1,67, eso es 3/4. Después tenemos el 1,46, eso es 3/4. El 1,1 es media. Y esto es media. Media pulgada. Es más engorroso, un poquito más de paso. Ya. Entonces nuestro tramo inicialmente sería del 2 al 3, 3/4, del 3 al 12, 3/4, del 12 al 14 media y del 14 al 15 en media. Veamos qué es lo que pasa con las presiones acumuladas. El tramo 2 al 3, la presión acumulada es solamente lo que había del 2 al 3. Del tramo siguiente, la presión es igual a la pérdida del tramo más el que había en el punto de partida, o sea, el acumulado hasta el punto 3, o sea, la presión del 3 al 12 o la pérdida del tramo del 3 al 12 más
lo que había del 2 al 3. Después continuamos en el punto 12. Del 2 al 14 es la presión acumulada, es lo que había acumulado hasta el punto 12 más la del 2 al 14. Solo en estos casos funciona y sumándole la anterior. Y el acumulado al punto final es el acumulado al punto de partida más el tau. Si observamos, nuestras presiones son todas muy bajas o inferiores al 150. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Ir bajando los diámetros. Una opción sería bajar esto o los últimos tramos a 3 octavos. Y generalmente, cuando bajamos a 3 octavos, se nos tiende a caer, en algunos casos, 26. No influye en nada. $83. Sí, la potencia sí. Vamos a bajar esa media. $162. O sea, si cambia no lo podemos hacer. O sea, no podríamos bajar ese 3/4 de media. Porque en el punto final no está dando más de 150. Entonces, podríamos dejar eso en 3/4. Y tenemos una pérdida de presión de 83. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos? Si comparamos al anterior, nos seguimos manteniendo los diámetros de 3/4, pero sí podemos bajar 3 octavos. Y esto habría que evaluar si realmente es viable, ¿ya? O no poner 2,3 metros, ya que es la base para conectar el cáliz. Generalmente no se hace. ¿Ya? Se tiende a utilizar toda esta en medio. Después, si ustedes quieren calcular del 2 al 13, del 12 al 13, tiene un largo de 1,3. La presión son 20, o la potencia, disculpen, son 20. Y el delta T proporcional es el largo del tramo por 150 dividido por el largo total del recorrido de 1 a 13. Y eso es igual, para nuestro caso, sería 1 más 3 más 1.3. Es el delta T proporcional. Ya tenemos un nuevo largo. Eso no es 1.07 y eso es el T de octavo. Disculpen. Y la presión es la presión que viene en el punto de partida, o sea, en el punto 12, más el tramo. Si no me equivoco, este es el punto 12. Sí, lo que viene en el punto 12 es más lo que pierde del 2 al 13. Aquí va mal, aquí va un número de más. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya. Después, si queremos calcular, por ejemplo, vamos a calcular la estufa, ¿ya? O podríamos calcular la cocina, ya lo mismo. Vamos a ir al siguiente, que es el más alejado y de mayor potencia,
que es el punto 7. Entonces, para llegar al punto 7, tenemos que hacer el tramo del 3 al 4. Del 3 al 4, voy a anotar con otro color. Eso no lo van a ver. Del 3 al 4. Largo. Después del 3 al 4 vamos del 4 al 5, 4 al 6. Y después vamos al 6 al 7. Aquí lo que tienen que hacer es ser ordenado. El largo del 3 al 4 son 2. Del 4 al 6 son 2. Y este es 1. La potencia del 3 al 4 son 8 más 8 son 16. Del 4 al 6, 8 y 8. Delta T proporcional es igual al largo del tramo por 150 dividido por el recorrido. Y el recorrido que tenemos que hacer es del punto de partida, que es 1 más 2 más 2 más 1, que es el recorrido al punto 7. Y eso nos da una tentativa de diámetro, que estos van a ser 3 octavos, por el tamaño menor que nos dio. Y nos da un delta P del tramo. Y el delta P acumulado es el acumulado que había en el punto de partida. En este caso, el punto de partida del tramo 3 a 4 es el punto 3. Por lo tanto, nuestra pérdida va a ser lo que había acumulado en el punto de partida más el tramo después del punto. No, aquí me faltó este. Bien, estoy perdido porque el tramo T me faltan. Voy a esconder algunas filas porque no alcanzo a ver. No voy a poner más grande la pantalla, no alcanzo a ver la tabla completa. Tenemos nuestro tramo que nos faltaba del 3 al 4, entonces nuestra presión va a ser la presión que había en el punto de partida. Nuestra presión acumulada es la que había en el punto 3, que es el punto de partida, más la pérdida de presión del tramo. Después tenemos el recorrido del 4 al 6, donde nuestra presión acumulada es lo que había en el punto de partida, o sea, en el punto 4, más lo que pierde el tramo. Y después tenemos el tramo 6 al 7, y nuestra presión acumulada es lo que había en el punto de partida, el punto 6, más lo que pierde el tramo. Y eso es menor a 150. Entonces siempre lo que vamos haciendo va a ser verificando que estos valores sean menores. No podemos bajar los diámetros. Lo único y este que era de 3/4, habíamos dicho que tampoco lo podíamos bajar porque nos subía esto o nos pasaba a 150. Y eso es lo que ustedes les da, o no me acuerdo. Ustedes, y así ustedes van a ir calculando todos los tramos, ¿ya?, de los faltantes. Puede ser un poco engorroso cuando tenemos más ramificaciones, ¿ya? Pero el procedimiento y la mecánica que ustedes utilizan ahora y cómo ir calculando los parciales y el acumulado es el mismo que una instalación sanitaria, por lo tanto no deberían tener mayores inconvenientes. Yo asumo que todos pasaron instalaciones sanitarias, o hay alguien que no. Para no saber quiénes son, ya, voy a hacer una consulta. Por favor,
los que aprobaron instalaciones sanitarias pongan un visto bueno al sí, y los que no lo aprobaron, un visto bueno al no, para saber si hay alguien que no haya realizado instalaciones sanitarias. Yo estoy dando por hecho que todos saben. Sí, entonces no deberían tener problemas con calcularlo o entender qué es lo que es un acumulado, ¿ya? Y cuáles son las pérdidas del tramo. ¿Ya? Somos especialistas entonces. ¿Ya? Y Alfredo, Roberto, Brian, Camila, Gonzalo, Luis, Marcela, MA, que no sé quién es, Fuente, Ormazábal 82, Dari, José, Ignacio, ¿ya? Todos han hecho, entonces no deberían tener dudas. Y si tienen dudas, por favor, pregunten. Profe, es que yo no sé qué tan especialistas, porque igual fue un ramo que dimos con todo lo que sucedió. ¿Pero alcanzaron acá a hacer memorias de cálculo? ¿De agua potable? Ya no, en realidad no es por decir que especialista, que lo refiero que ustedes deberían tener los conceptos de cómo trabajar con las pérdidas. Porque ustedes están lo que vi en uno de los trabajos anteriores es que tomaban todo en lineal, siempre la pérdida del trauma del acumulado, y es el acumulado del recorrido. Por lo tanto, estos son los elementos que no deberían confundir ustedes al calcular las pérdidas acumuladas, sino siempre van a tener resultados erróneos. Es el punto, es la presión o la pérdida acumulada al punto de partida más la del tramo. En todos los casos. Por eso, Profe, ustedes quieren utilizar esta fórmula, utilícenla avanzando por recorrido y la van llenando de a poco, ¿sí? profe, tengo una duda con respecto a delta P proporcional en el tramo del 2 al 3. ¿Ya? Entiendo lo de delta P máximo, que es 150, por la longitud del tramo, que es 1, pero en cuanto a la longitud total, ¿por qué se toma hasta el califón, hasta el punto 15, y no, por ejemplo, hasta el punto 13? Puedes tomarla, en realidad las recomendaciones para el diseño es el artefacto de mayor potencia. Y en segundo lugar, si hay más de un artefacto con la misma potencia, al más alejado. Por eso no lo toma al punto 13. Okay. Lo toma al punto 15, porque el punto 15 está más alejado. Dice, tú podrías decir, en realidad la distancia es muy similar, yo quiero hacerlo al punto 13. Lo puedes hacer al punto 13, sin ningún problema. Y desarrollas todo con un largo al punto 13 y después calculas los diámetros del 12 al 14 y del 14 al 15, porque para efectos prácticos de este ejercicio no va a haber diferencia porque estamos muy holgados. O sea, estamos trabajando no estamos al límite de los 150 pascal. Ya tenemos bastante presión. Y es lo que pasa. En ocasiones, cuando ustedes hacen, por ejemplo, el punto 13, cuando después corregimos los diámetros y el 13 no era de alguna forma la mejor opción, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a obtener? O que vamos a tener que realizar una corrección más de diámetro. Pero no hay diferencia. O si ustedes quieren partir, por ejemplo, en la estufa, que es el artefacto de mayor potencia, también lo pueden hacer. Pero, tal vez, en algunos casos, tengan que hacer una vuelta más para corregir los diámetros. Pero por eso es una recomendación partir por el artefacto más alejado o de mayor, en este caso, más alejado. Disculpa. La recomendación es partir por el de mayor potencia y más alejado. Si ustedes parten por el de menor potencia y más cerca, por ejemplo, que es todo lo al revés, van a tener que hacer una mayor cantidad de correcciones en el diámetro, en este caso el diámetro nominal. Es la única diferencia, que ustedes probablemente les da algún tramo mayor a 150 y ustedes van a tener que empezar a aumentarlo. Es como eso, pero el resultado final, cuando ustedes lo presenten, ustedes van a ocultar la columna del TP proporcional, como también van a ocultar la columna de diámetro, y ustedes solo van a presentar los tramos, los largos, las potencias, la fricción para reconocer el tipo de tubería, diámetro nominal en centímetros, la delta P o la pérdida del tramo más la pérdida acumulada. El procedimiento interno que ustedes utilizaron para calcular no es relevante, porque los diámetros que ustedes van a obtener nominales
independiente del recorrido que ustedes utilicen, va a ser el mismo. ¿Qué problema había en los ejemplos anteriores? Que estaban sumando mal las presiones acumuladas, y parece que también estaban calculando el delta proporcional, que sirve solamente para una tentativa. Entonces, el Excel que yo les mostré no era con delta P proporcional directamente, y me tiraba solamente a partir con un diámetro base y después ajustaba si era necesario. Entonces, son criterios, son procedimientos distintos. Años anteriores me acuerdo que veíamos una tabla, pero decidí sacarlo en este caso del programa o de las actividades del curso, el diseño con tablas, porque limitaba mucho, ¿ya?, a los estudiantes, porque después cuando tenían que hacer un ejercicio solo pensaban en la tabla. Y la tabla no es en este caso no es un método de cálculo, es un método simplificado de estimar los diámetros. Y como tenemos Excel, ¿ya?, o hay herramientas, prefiero que ustedes aprendan con fórmulas. Y si alguna vez quieren utilizar un cálculo rápido y aproximado, utilicen las tablas. Pero en el curso yo no, o en esta sección, o el presente semestre, yo no les voy a pasar nada de las tablas, ni tampoco las vamos a resolver ejercicios por tablas, que es un proceso simplificado. Porque prefiero que ustedes aprendan con una tabla y aprendan el concepto. ¿Dudas respecto o continuamos resolviendo? Profesor, yo tengo una duda, pero tiene que ver, ¿qué pasa con el tramo 4 y 5? ¿No se toma, no se considera? ¿O todavía no he llegado a completarlo? Del 4 al 5 lo resolvemos ahora. Hagámoslo al tiro. Del 4 al 5, tiene un largo de 1 metro, tiene una potencia de 8. Vamos a visualizar las columnas ocultas. Delta P proporcional, si ustedes quieren acostumbrarse a ese método, sería de el largo del tramo por 150 dividido por el largo total del recorrido al punto 5. No lo sé de memoria. Tengo que visualizarlo. El recorrido al punto 5 es 1 más 2 más 1. Entonces 37.5, y eso nos da aproximadamente un diámetro tentativo de 0.7, y el 0.7 es 3/8. Diámetro nominal de 3/8 es 1.09. La pérdida del tramo, ustedes conocen la fórmula, y la pérdida acumulada es el acumulado al punto de partida, o sea, el acumulado al punto 4, más la pérdida del tramo. Y así vamos resolviendo todos los diámetros que puedan ir faltando. Nos falta el 8, el 9, el 10 y el 11, donde nos vamos a resolver de la misma forma. El punto 8 partimos del 2, o sea, vamos del 2 al 8, y después vamos a tomar hasta el punto 11. Del 2 al 8, vamos a marcarlo con color. Del 2 al 8, del 8 al 10. Y después del 10 al 11. Los tramos que nos van faltando. Los voy a poner toda naranja para que no perderlo. El largo del tramo son 5, 3 y 0.6. 3, 0.6. La potencia 6, 3 y 3. Delta T proporcional es el largo del tramo por 150 dividido por el largo que estamos analizando. El largo que estamos analizando es 5 más 3 más 0.6. Y esta misma fórmula es la que nos va a servir para los siguientes dos tramos. Y eso me da el diámetro
aproximadamente 3/8, diámetro nominal. Pero ¿por qué no considera el tramo del 8 al 9 también? Porque el 8 al 9 es todo recorrido. ¿Ya? El 8 al 9, yo voy del 2 al 8, del 8 al 10 y del 10 al 11. El 8 al 9 es el recorrido del 2 al 8 y del 8 al 9. Entonces nosotros lo que analizamos somos rutas. O sea, nos vamos del 2 al 8, pasamos al 9 y después nos volvemos al 11. O sea, siempre acostumbren, ustedes tienen un camino directo, como se dice, de su casa a la universidad. ¿Ya? No es de su casa, una parada intermedia y después a la universidad. ¿Ya? ¿Cómo es en un término sencillo? O sea, ustedes van del 2 al 11 y solo se van a preocupar de la ruta del 2 al 11. Y después se van a ir preocupando de la ruta faltante. Por eso se la marqué con naranjo. Aquí, en la pérdida del tramo, es por fórmula, y la pérdida acumulada es la presión acumulada al punto de partida, que es el punto 2. Aquí tengo un tema que no hay nada, y al punto 2 no tenemos, entonces el acumulado es el mismo. Después desde el 8 al 10 es la presión acumulada al punto 8, más la del tramo. Y la del punto 11 es la presión acumulada, la pérdida de presión acumulada al punto de partida, es el punto 10, más la del tramo. Si ustedes se fijan, aún tenemos mucha holgura, ¿ya? Y podemos ir bajando bien. Y después, si queremos ver el tramo faltante, que es del 8 al 9, largo 0.6, la potencia es de 3, delta T proporcional, podemos calcularlo igual por fórmula. En este caso voy a evitarlo porque ya sé que es 3/8, pero no tengo otra opción de diámetro menor. Y mi presión, de alguna forma final o acumulada, es la presión que hay en el punto de partida, que es la presión que hay en el punto 8, más en este caso la pérdida del tramo. Ahí calculamos todos los diámetros. Les voy a ocultar dos columnas que no se deberían ver, que solo fueron auxiliares para realizar la memoria. Y tenemos nuestra memoria de cálculo. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en esta tabla? Que los diámetros son casi todos 3/8. Y tenemos solamente el tramo principal que alimenta los cálidos en 3/4. Podríamos valorar cuánto significa esta alternativa en dinero versus cuánto significa la anterior. Y eso nos permite, de alguna forma, trabajar o hacer proyectos mixtos de media presión y baja presión, ¿ya? Y no de realizarlos por completo en baja presión. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación económica de una alternativa y otra. ¿Dudas? Profesor, Sí. ¿los reguladores de primera o segunda etapa tienen otro nombre en el mercado? Porque no encuentro el precio. Que no lo pueden encontrar en las tiendas comunes. Ah, se venden, son como más industriales, por así decirlo. No, es que lo que tú vas a encontrar en las tiendas, el estándar, vas a encontrar los reguladores para cilindros de 15. Ah, claro. O podrías encontrar hasta un regulador de cilindro 45, que es lo más clásico.
Pero cuando tienes redes de gas y tienes un kit y tienes un estanque, no se encuentran en las tiendas y los reguladores. Donde el estanque de gas va a tener una marca de la empresa proveedora. No es un estanque, usted no compra un estanque para guardar gas en sus casas sin marca. Usted compra un estanque que pertenece a una empresa proveedora de gas. Estos productos sí se pueden comprar, pero tendrían que buscarlo en una tienda especialista. ¿Por qué habitualmente no se compran estos productos? O no es como en todas las tiendas, porque necesitamos el kit completo desde el estanque más la red. Porque cuando ustedes realizan una red con estanque, esa red generalmente es ejecutada por la empresa proveedora del servicio. Digamos, si ustedes hacen acuerdo con Lipegas, con Energas, ¿ya? Bueno, Energas, disculpa, ese gas natural. Por ejemplo, bueno, también podrían hacerlo con Energas, Lipegas, Gasco, Abastible u otro. Esta empresa realiza toda la instalación, pero se asegura la venta o la entrega del suministro a todos los clientes. Ustedes tienen un edificio o una industria donde quieren conectar con gas, ustedes hacen un acuerdo y firman un contrato con una empresa proveedora de gas, ellos van a instalar los estanques, van a hacer una inspección, certificación de toda la red para que ustedes puedan de alguna forma comprarle el servicio a ellos. Si ustedes observan la universidad tiene varios estanques, y ustedes han visto probablemente, ¿no?, en estos años han ido cambiando los estanques incluso de proveedor, porque la universidad tenía contrato con una empresa proveedora de gas y después lo cambió. Por lo tanto, al cambiarlos de empresa que abastece gas, también cambiaron los estanques y estaban enterrados. El trabajo es relativamente rápido, se hace en las tardes o los fines de semana por un tema de seguridad, pero por eso no los van a encontrar tan fácilmente los productos en el mercado. ¿Más dudas? Profesor, ¿podría mostrar de nuevo el Excel, por favor? Sí. Ya, ese es el Excel. Cuesta ajustarlo. Un tamaño de una pantalla más. No es tan preciso el salto que tiene. El delta proporcional que lo ha ocultado. Sí, ¿qué duda tienen? Esto es 0,6. ¿Usted anotando los datos? Esta tabla la tiene usted. Ve en la parte inferior el nombre de usted. Fue lo que trabajamos la semana anterior. Veo que varios compañeros también están usándola en este momento. Profesor, ¿usted los últimos 2 tramos lo corrigió el tamaño de los diámetros o no? No. 3 octavos que no puedo usar menos de 3 octavos. El que intenté ajustar o reducir fue el 3/4. Luego no recuerdo si esto lo bajé o lo ajusté los que iban al cálculo. Bien. Pero no intenten igualar un resultado, porque cuando ustedes intentan compararse e intentar llegar al mismo valor, no están aprendiendo. Ustedes tienen que aprender el procedimiento y no aprender a llegar a un valor. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda acerca de, no sobre esto, sino de la normativa.
que estaba leyendo y llegué a la parte donde se habla de la reducción de presión en tuberías verticales. ¿Ya? Y no entendí bien cómo funciona el sistema de venteo, ¿se llamaba? No entendí cómo funcionaba, cómo se aplicaban, porque también habían válvulas de alivio para la sobrepresión y venteo que no sé, no entendí bien cómo funcionaba. Ya, mira, después vamos a ir viendo más proyectos, ¿ya? Está avanzando ya cuando estemos ejecutando. En este momento estamos viendo solamente el dimensionamiento. Si te respondo, puedes empezar a confundir a tus compañeros que están con dudas. Así que, por favor, te voy a pedir que guardemos esa pregunta hasta unas semanas más cuando estemos tomando un ejemplo, un proyecto y resolviéndolo. ¿Ya? Incluso vamos a resolver tal vez algunos edificios cuando podemos, hay más variables. Pero por el momento intentamos esta plantilla que es la base de cálculo para baja presión. ¿Ya? Y intentamos la secuencia de cómo llenarla, después vamos a entender la secuencia de cómo llenar o estimar un cálculo bien simplificado en media presión, y después vamos a ir al contexto real de aplicar estos conocimientos a resolver una memoria de cálculo. Y ahí nos van a surgir todas las interrogantes de los elementos a considerar o no considerar en la red, porque vamos a tener que ver la simbología, uniones, válvulas, requisitos, distancia, protecciones, si es que corresponde. Pero ahí vamos a ver todas las características propias. Y lo que necesito es que todos lean el reglamento. Recuerden que tenemos una prueba, que es la próxima semana. Próximo lunes 11, hay un control teórico. Lo voy a guardar en el MS. Profe, no había quedado para el 18, la prueba. ¿Quieren cambiarla de nuevo? Y que usted nos dijo que podía ser el 11 o el 18. ¿Y ustedes prefieren el 18? Sí, tras más tiempo mejor. En realidad, entre más tiempo peor, pero entonces lo vamos a dejar al tiro. Pero entre más rápido leen el reglamento, mejor. Pero, profesor, del decreto, ¿es como leerlo completo o hay como ciertas partes son más principales? El decreto tienen que leerlo y entenderlo entero, más todos los decretos o circulares o información que esté en la página del CEP. No les puedo decir que es una parte particular porque el decreto es uno solo y ustedes van a tener que aplicarlo. Nos queda la clase número 7, bueno, la clase 6 es la que viene el próximo, el 11 entonces. Vamos a distribuir el programa clase 6, el 11 del 05. Red en media presión. Tenemos que sí o sí verlo. Y vamos a acordar al tiro la fecha. Porque tenemos una clase 8 donde vamos a realizar, quiero dejar al tiro la acordada la fecha con ustedes, y el 25 de mayo. ...25 al 05 del 2020... esos proyectos. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Un ejercicio completo? No completo. Vamos a empezar a hacer un ejercicio. La idea es que lo terminemos durante la clase. Y después tenemos una clase nueva que también va a ser proyecto y después van a empezar con la unidad de clima. Clase 9, el 1 de junio.
Esto es proyecto y evaluación. Entonces tenemos la fecha y el programa para que quede claro cuáles son. Entonces nos quedan como clase, nos queda la próxima semana, la clase 6, es el 11, el 05. Quedamos en redes de media presión. Después el 18 viene la evaluación de la unidad 1, una evaluación. Después tenemos el día la clase 8, el 25 de mayo, vamos a empezar a resolver un proyecto. La clase 9, que es el 1 de junio, también continuamos el proyecto y vamos a dar también la segunda evaluación de la unidad 1. Y después la siguiente clase ustedes empiezan con la unidad de clima. Por eso les digo, apúrense en leer el reglamento, nos queda poco para terminar el curso. Nos quedan en este momento 4 clases, de las cuales de las 4 clases en 2 van a haber evaluaciones y en las otras 2 vamos a resolver algunos ejercicios. Y nuestra evaluación, la evaluación del día 18 vale un 25% y la del día 9, disculpe, la del 1 de junio también vale un 25%. La del día 18 es teórica y la del del 1 de junio es un proyecto. Es práctico. Y ustedes son 34. ¿Consultas? Ya no vamos a alcanzar la clase de hoy a ver lo que es media presión. Por lo tanto, vamos a tener que verlo la próxima. Le moví los apuntes. Pero están disponibles los apuntes, ¿ya? En realidad, como apuntan la fórmula y un ejercicio que está resuelto y que si pueden, revísenlo. ¿Ya? Y también un ejercicio esquemático que lo vamos a revisar la próxima semana, pero ustedes pueden ganar tiempo revisando los apuntes y viendo cómo se resolvió el ejercicio. Hay una tabla que también se debe confeccionar, que ustedes también la pueden tener preparada para la próxima clase. Profe, yo tengo una consulta, pero es con respecto al semestre pasado, con el ramo de presupuesto y costo. ¿Qué? No sé cuándo se va a llevar a cabo la reunión. No se alcanzó a escuchar toda la pregunta, pero también mandaron un correo electrónico. Ya. Y estoy muy ajustado de tiempo porque tengo clases todo el día. Por eso lo he dilatado un poquito y voy a tener que intentar programarlo, o mi fecha tentativa, pero voy a ver si es que no aparece nada de aquí a mañana para hacer la reunión el viernes de esta semana. Pero tengo que ver si es que no aparece nada extra porque están toda la semana apareciendo alguna actividad y el único día que puedo hacer actividades no programadas, o sea que me refiero a no clases, es el día viernes. Ya. Pero esa es la idea, que me dijera si había por lo menos alguna esperanza de poder llevar a cabo lo que habíamos dicho. No, es que no es que no es esperanza y lo vamos a llevar a cabo. ¿Ya? Pero yo dije en el mes de abril, pero el mes de abril fue imposible debido al ajustado en este caso del mes y la cantidad de horas que tengo, pero lo vamos a ver ahora y vamos a regularizarse. Y si regularizamos y suben las notas, se envía un acta rectificatoria, no hay problema en eso. ¿Ya? El acta rectificatoria yo tengo todo el semestre para enviarla. Okay. Pero entonces, si regularizamos... esperamos su respuesta para reunirnos algún día, o sea, como, no sé. Sí, yo tengo un correo que envié la semana pasada. Yo necesito saber si de aquí a mañana me llega alguna notificación de otra actividad adicional. Si no me llegan actividades adicionales o programas de reunión u otra, para el día viernes yo les voy a enviar una invitación para que nos reunamos en una reunión virtual el día viernes. Ya, perfecto. Pero tengo que esperar hasta mañana, porque no sé qué es lo que pueda pasar de aquí a mañana o si finalmente publican reuniones. Que hasta el momento, los viernes pasados, siempre han fijado 2 a 3 actividades.
Ya, profe. Pero sí, pero tranquilo en ese sentido. Si no, nos hemos dilatado un poquito más, que está la ansiedad de sus compañeros, especialmente con los Sí, que claro. tienen, los que les queda el último ramo. Claro que sí. Muchas gracias, profe. Bueno, si no hay más bueno, si otra consulta. Bueno, si no hay más consultas, nos continuamos la próxima clase porque tengo que terminar esta para prepararme para la otra. Yo les dije, termino una clase y a los minutos después empieza la otra. Entonces, revisen los apuntes, lean por favor los reglamentos, ¿ya? Y continuamos la próxima semana. Profesor, disculpe antes que termine la ¿Sí? clase. Del ejercicio que desarrolló, el último que se hizo, que tiene una duda con los valores que le dan a usted referente a que en el tramo 12 y 13, cuando se suma la potencia perdida acumulada, ¿Ya? ese tramo se suma aparte. No sé si podría revisar la última parte de los tramos Estamos de 12-13. Sí, Es la presión que había en el punto 12, que es el punto de partida, más la presión del tramo. la versión del tramo. Ahí está, la presión del punto 12, que es el punto de partida, más la pérdida del tramo. Entonces Disculpa, ese no la presión del punto, punto, es la pérdida acumulada del punto de partida más la pérdida del tramo. ¿Sí? lo que pasa que a mí al final me da, no sé, es que usted después el otro lo suma es que no sé cómo explicarle. Un ejemplo, el tramo que es el tramo 12-14, ¿Ya? ahí en ese tramo no se contaría el tramo 12-13, ¿o sí? No, la No. presión del punto de partida, disculpe, la pérdida acumulada al punto de partida, que es la acumulada al punto 12, más la pérdida del tramo. Ya. Entonces, si es así, las de arriba también deberían ser así. Todas están hechas así, porque en realidad es la presión acumulada al punto de partida, disculpe, no es la presión, es la pérdida acumulada al punto de partida más la pérdida del tramo. Es que me confundo con sanitario, pero es la presión acumulada al punto de partida más la pérdida del tramo. Ah, ya sí le comprendí. Porque siempre el artefacto está anterior tiene un tramo diferente a lo otro. Eso se Es que considera aparte. sí que ustedes no conectan el artefacto del tramo al punto siguiente, porque lo que veíamos en el esquema, del punto 9 no está conectado al 10. Ya. Ya ahora le comprendí. No está conectado al 9, o del punto 13 no está conectado al 14. 13, ya. El punto Entonces se 13 es un deja hasta punto el 13 terminal nomás. Ya. y después no continúa. El punto 15 también es un punto terminal. O sea, todos los artefactos son puntos terminales que no hay continuidad después de ellos. Por lo tanto, nuestro punto, si quiero hacer el 14, yo hago del punto de partida, parto del 12 al 14, no del 13 al 14. Ah, ya. Lo que pasa es que yo tenía en uno así y el otro se me pasó. Por eso tenía como ese problema, sí. Pero ya ahora lo comprendí. Si esto es lo mismo que ustedes utilizaban cuando calculaban las presiones de instalaciones sanitarias, es lo mismo. Que uno tiene que igual ver todo el diagrama. Como que igual hay que analizarlo primero. Es como que eso Por eso faltaba, ¿no? al momento de resolverlo, yo les sugiero que ustedes quieran utilizar esta tabla, que vayan por la ruta. No es necesario que vayan en orden de la tabla. Empiecen por sus recorridos como lo que hicimos ahora y después vamos completándola. O sea, hacemos el recorrido, por ejemplo, el artefacto de mayor potencia y más alejado, llenamos esa fila y después conseguimos llenando las demás filas intermedias. Porque si no, no les va a resultar. Si ustedes tuvieran una plantilla automática, por ejemplo, el Excel que yo les mostré, ustedes llenan todo, la plantilla, se quedó bien armada la secuencia, punto de partida y punto de llegada, ustedes le dan un diámetro arbitrario y después corrigen. Pero solo se puede hacer si que ustedes tienen una plantilla automática. Si no tienen una plantilla automática, tienen que ir uno a uno y entendiendo qué es lo que están haciendo.
Ya, por eso, hasta el momento yo quiero que ustedes ocupen esta plantilla manual para que sepan qué es lo que están haciendo. Ya, Y profesor, ocupen muchas su plantilla. gracias. Ujú. Ok. Entonces, próximo lunes continuamos con redes media presión y si solucionamos que existen algunas dudas, los de baja presión. Entonces, voy a cerrar la clase para conectarme a la siguiente.